Bien. Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a comenzar la clase. Parece de que nos estábamos quedando en la explicación del miembro de Fuerza Cero. Creo que habíamos explicado un poco, pero lo voy a repetir rápidamente, únicamente para recordar. ¿Sí? Ya, a ver. Ya, ¿cuándo decimos que tenemos un miembro de Fuerza Cero? Yes. Un miembro de Fuerza Cero, ¿no? Si un nodo, que son esas conexiones, señal por un pasador generalmente entre dos miembros, dos varillas, si un nodo tiene solamente dos miembros no colineales y no hay carga externa o soporte en el nodo que los una, entonces los miembros tienen fuerza cero, ¿no? Tenemos esta descripción, ¿no? Ya habíamos mencionado de que si tenías esta varilla, tú la podías retirar y analizar solamente a la varilla que tiene una fuerza F1 de ese extremo, ¿no? Si tienes una fuerza F1 de ese extremo, entonces al otro lado de la varilla tiene que haber también una fuerza F de igual magnitud, pero en el sentido contrario. En este caso, la fuerza de tensión. Pero lo que nos dice esto es de que cualquier fuerza perpendicular a este eje, vamos a ponerle así, ¿sí? Como estas dos fuerzas tienen un eje determinado, donde están las fuerzas, cualquier componente perpendicular tiene que ser cero, ¿no? Aquí en el gráfico le ponen a ese perpendicular X'. Entonces, ¿qué ocurre? Como las componentes perpendiculares son cero, entonces aquí aparece una fuerza F2 que tiene una componente sobre esa perpendicular. Entonces, no queda de otra que F2 sea cero. ¿No? Eso es lo que ya hemos dicho. Lo mismo va a ocurrir para la otra varilla, ¿no? La fuerza F1 va a ser cero. Entonces, ojo que esto siempre ocurre siempre que no hay una fuerza por aquí, ¿no? De repente por aquí hay un P externo y ya esto no se cumple, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, tienen que ser fuerzas que solamente de dos miembros colineales y que no hay carga externa, ¿no? Lo que es una condición. No, basta que haya carga externa y eso no se cumpliría.
Ya habíamos mencionado esto, tenemos un miembro de fuerza cero por aquí. ¿Sí? Te das cuenta de que estos dos son dos miembros de carga externa, a diferencia del punto C, por ejemplo, que tienes una carga externa P, ¿no? Lo mismo ocurre con, con estos dos, el miembro ED y el miembro DC, ¿no? Todos los miembros se pueden incluso retirar, ¿no? ¿Cierto? Se pueden remover la armadura, ¿no? Y quedaría la armadura de esta manera, ¿para qué? Para analizarla de manera más sencilla. También tienes este otro miembro de fuerza cero, que serían dos varillas, miembros colineales, y un tercero fuera de la colineal, ¿no? Sobre el eje de las varillas colineales le colocamos eje X y perpendicular es el eje Y. Entonces, como el largo del eje X tiene que ser cero, porque son colineales, entonces necesariamente F1 tiene que ser igual a F2. ¿Sí? Y lo mismo, esta varilla F3 o ese miembro F3 es un miembro externo que tiene componente en el eje Y, así que no puede haber componente, así que F3 tiene que ser cero. ¿Sí? Y encontramos lo mismo, ¿no? También incluso se puede retirar ese miembro. Por ejemplo, acá tienes este ejemplo que los miembros AD y AC son miembros de fuerza cero, dice, ¿no? Claro, nuevamente tienes el miembro ED, tienes el miembro ED, tienes el miembro DC colineal con ED, ¿no? Entonces, este miembro de acá es un miembro no colineal con ED y DC de fuerza cero, ¿cierto? Y ya está. ¿Cierto? Ahora, hay un detalle aquí importante, ¿no? Tenemos aquí también este otro miembro, que DC con CB serían otros miembros colineales, y ese miembro de acá sería otro miembro de fuerza cero. ¿Sí? De tal manera que la estructura puede quedarse de esta manera, ¿no? Puede quedar así. Y generalmente esas dos piezas, los dos miembros, generalmente son para la estética de la estructura misma. Como en el caso anterior, esos miembros se pueden remover y analizar la estructura o la armadura, solo que si se remueven los miembros ED, DC y CB, se deben reemplazar por un miembro más largo para darle estabilidad. O sea, está bien, podemos removerlo, pero tenemos que sí o sí reemplazarlo por uno solo, ¿no? Si no, esto como son conexiones, se caerían, ¿no? De gravedad, ¿no? ¿Por qué son importantes los miembros de fuerza cero? Primero, dan estabilidad, ¿no? Con miembro de fuerza cero, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí tienes con miembro de fuerza cero, estos de aquí, por ejemplo, este elemento AB, ¿no? Y el elemento BC son colineales, así que el elemento de fuerza cero vendría a ser DB, ¿no? Que se puede retirar, que aquí, ahí por ejemplo se ha retirado. Lo mismo ocurre con el elemento ED colineal con el elemento o con el miembro DC y el miembro AD el elemento AD es un miembro de fuerza cero. Ahora, si tú los retiras y no intercambias estos dos miembros ED y DC por una sola, entonces lo que va a ocurrir es que no va a haber estabilidad, ¿no? ¿Sí? Es por eso que sugieren para que mantener la estabilidad, el equilibrio es que reemplaces por un solo miembro a ED y DC, ¿no? Ya está. Y lo mismo, ¿no? Miembros delgados y largos son riesgo o algo de pandeo si experimentan compresión, ¿no?
delgados y muy largos, ¿no? Bueno, eh, eso incluso se ve en diferentes materiales, ¿no? Que los cuerpos cuando son muy largos pueden incluso, puede incluso ocurrir eso, ¿no? Pueden comenzar a pandear, ¿no? No solamente eso, sino este miembro también. ¿Cierto? Eso ocurre en cualquier viga, eso ocurre también en los cables de alta tensión que están en las calles también, ¿no? Pero no solamente con estas vigas, con estos cables, sino que también con vigas también ocurre ese pandeo, ¿no? Entonces, para evitar eso, generalmente se colocan miembros de fuerza cero que no cambian, no modifican para nada el equilibrio, pero sí le dan estabilidad, ¿no? Para evitar eso, ese pandeo, bueno, miembros más cortos sí evitamos ese pandeo. Y con eso se produce tener miembros de compresión, lo cual es posible en un miembro recto de dos fuerzas. ¿Ok? ¿Sí? Miembros de tensión no tienen peligro de pandeo. No solamente para mencionar, la tensión, ¿sí? Es cuando los miembros están siendo estirados por una misma fuerza, y la compresión es aquí la tensión, ¿sí? Y la compresión es lo contrario, ¿no? Entonces, generalmente en los ejercicios o en los sistemas va a ser importante determinar si el sistema está comprimido o está tenso. Y eso te lo van a incluso preguntar, ¿no? Y se puede tener la dirección, solamente asumiendo una de ellas y viendo el signo de esta fuerza de tensión o compresión, ¿no? Casos especiales, dicen, ¿no? Casos especiales, bueno, ese aquí lo hemos visto ya, ¿no? Suma de fuerzas en el eje X igual a cero, la fuerza F1 y F2 son iguales, ¿no? Y el miembro de fuerza cero sería F3, listo, ¿no? Ahora, ¿qué vemos aquí? Si nosotros analizamos de la misma manera, tenemos acá, ahora, ese es el otro caso, ¿no? Suma de fuerzas en el eje X, que vendría a ser este eje de acá, ¿no? Para la fuerza F2 debería ser cero, así que F1 es cero. Lo mismo ocurre para el eje X', ¿no? Para la fuerza F1, F2 tiene que ser igual a cero. ¿Sí? Son los casos especiales que tenemos. Ya, ahora vamos a ver aquí. ¿Qué tenemos acá, por ejemplo? Hacemos el mismo análisis, vamos a deducir esas ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, acá tienes 4 miembros, todos conectados por un mismo pasador. Pero vamos a colocarle letras, ¿ya? Vamos a colocar el punto O, A, B, C y D, ¿no? Entonces, el miembro DO y el miembro OB son colineales, ¿cierto? Son colineales, quiere decir que F2 tiene que ser igual a F1, ¿cierto? Son colineales y la fuerza F2 y F1. Si haces lo mismo, y las componentes perpendiculares tienen que ser cero. Pero no podemos decir directamente F3 y F4 es cero. ¿Por qué? Porque entre ellas sí se están anulando. A diferencia del caso de aquí, el caso A. En el caso A, no tenías un cuarto miembro que anulara F3. Tú tienes que hacer que las componentes fuera del eje X, en este caso, en este eje X, se anulen. Pero esas se anulan siempre que F3 sea igual a F4, que sería esta condición, ¿no? Entonces, no tenemos miembros de fuerza cero, tenemos reducción de la estructura, ¿sí? Vamos por lo menos igualar F1, F2 y F3, F4. Ya está. A ver, vamos a identificar los miembros de fuerza cero que tenemos acá, ¿no? Vamos a ver. Entonces,
Para la estructura, vamos a colocarle 1. ¿Sí? No sé si he dejado un espacio acá, no. Para la estructura 1. Yo tengo aquí un miembro, el AH, ¿de acuerdo? Y el HG, ¿cierto? ¿No? Estos dos miembros son mutuamente perpendiculares, así que sus fuerzas deberían ser una fuerza por acá para el miembro HG, una fuerza por aquí y otra fuerza por acá, ¿cierto? Pero para el miembro HA debería ser una fuerza por aquí y una fuerza por aquí. Como esa fuerza tiene que ser a lo largo de esta línea, las componentes del miembro HG tienen que anularse, así que ese es 0. Pero si es ese mismo análisis para el miembro HG, esas componentes también serían 0. Por tanto, quienes se anulan vendrían a ser HG y HA. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Esas dos se van a anular. Son miembros de fuerza 0. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Qué más? ¿Qué otro miembro de fuerza 0 tenemos por acá? CD. A ver. CD y ED. Excelente, claro. Misma razón, ¿no? Y la misma razón. Tenemos dos miembros perpendiculares. Este miembro se anula con este. ¿No? Ya está. ¿Qué otro miembro? Voy a llamar. Si esos dos miembros de acá se han anulado, yo me voy a quedar con esa parte de la estructura, ¿sí? Esa parte de aquí. Me voy a quedar con FE y luego conectado con C. Pregunta, esos miembros que están aquí, los que acabo de dibujar, porque estos aquí yo los puedo retirar, ¿no? ¿Esos de ahí son miembros de fuerza 0? Entonces hacemos el análisis, ¿no? Para el miembro FE, tiene que haber una fuerza en ese sentido, digamos F1, y otra en ese sentido F2. Digamos que hay tensión. ¿Sí? Y cualquier componente fuera de esa estructura debería ser nulo. Pero de la otra viga, CE, esta componente sí tiene, o esa fuerza en E, sí tiene componente perpendicular. ¿Cierto? Así que esta fuerza tiene que anularse. Si hacemos el mismo análisis para CE, F1 también tendría que anularse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, FE y S también es un miembro de fuerza 0. ¿Sí? FE y S también es un miembro de fuerza 0 y se puede ver cuando ya retiras a ED y a CE, a CD. ¿De acuerdo? Entonces, nos quedamos con qué? Y más o menos tiene un poco de sentido, porque te das cuenta que el tope está acá, ¿no? El tope es aquí que soporta toda la estructura, ¿no? Como esto no estamos considerándolo, como esto no lo consideramos masivo, prácticamente es como estuviera libre, ¿no? A ver, ¿qué más? Ya retiramos todo esto, todas esas bolitas que nos hemos retirado. ¿Hay algún otro miembro de fuerza 0? Esa misma idea la podemos hacer aquí, con A, G, A o G, A, B. ¿No? Porque aquí, por ejemplo, esa misma idea la podemos aplicar acá en la pregunta, ¿no? Vamos a ver. Tienes aquí el punto G, el punto A. No, disculpe. Tienes, pues eso ya lo retiramos, ¿no? Tienes el punto G, el punto A y el punto B. ¿No? Y ya está. Entonces, aquí no aplica. ¿Por qué? Porque en el punto A, si bien es cierto, lo mismo, ¿no? Tendrías miembros de dos fuerzas opuestas,
también se tendrían que anular todas las componentes perpendiculares, pero acá hay una componente en B, por ejemplo, así, esta se tendría que anular, pero sí hay otra fuerza que podría anular, que vendría a ser la reacción en A. Es una componente AX y una componente AY. Entonces, esas componentes sí podrían anular la fuerza la fuerza en la dirección perpendicular a las varillas. Entonces, aquí yo no puedo asegurar que hay una fuerza, un miembro de fuerza cero. ¿Sí? Incluso lo dice el enunciado. Lo puedes anular siempre y cuando no hayan cargas sobre el nodo. En este caso sí hay cargas sobre el nodo. ¿Cierto? Entonces aquí nos aplica lo mismo que aplicamos en el otro lado. ¿En dónde? AG. ¿AG con quién? No, en AG igual no sé. Claro. Ahora, en G, por ejemplo, vamos a borrar por acá. En G. Si tú tienes aquí el G, por acá tienes GF, por aquí tienes GB, pero no son de dos miembros, porque hay un tercero que es GA, ¿no? Si fueran únicamente dos miembros, GF y GB, ya sería anulado. No, incluso no, porque acá hay una carga también, ¿no? Tampoco no se puede. Hay una carga en el punto G también, ¿no? Que no se puede anular tampoco, ¿no? Entonces, por lo que veo, hasta ahí nomás queda la estructura. Por eso en C también hay reacción. Por supuesto, sí, así es. En C también hay reacción. Pero, ojo, no estamos anulando, no analizamos el nodo C. Cuando anulamos estos dos miembros que están en rojo, en el lado derecho, analizamos el nodo D y analizamos el nodo E. Y sobre el nodo E y el nodo D no hay cargas. Es por eso que lo podemos anular. Lo mismo aquí, analizamos el nodo H. Por eso es que anulamos los miembros en rojo, ¿no? ¿Sí? Otro miembro que no tiene carga, por ejemplo, sería el nodo F. Pero en el nodo F no tienes dos miembros, tienes tres, ¿no? Del nodo F tienes GF, GF, luego tienes FC y luego tienes FB. ¿Cierto? Entonces, no hay forma de poder anularlo. ¿Por qué? Porque no cumple ninguno de los criterios. No son de dos miembros perpendiculares, o dos miembros no colineales, o no son de tres miembros, dos colineales y uno no colineal. ¿No? Si fueran dos colineales sería así, sí podría. ¿Y cuándo se aplica la fuerza de compresión? El tema de la compresión, generalmente hace cuando ya analizamos la estructura misma. Sí, tenemos dos métodos para analizar esta estructura. Lo vamos a hacer hoy día. El método de nodos y el método de secciones. Cuando vemos los métodos, ¿sí? Y ya, o sea, aquí solo estamos reconociendo cuáles son los miembros de fuerza cero. Ya cuando analicemos la estructura y analicemos el equilibrio, ahí vamos a descubrir con el análisis si estos miembros de acá, por ejemplo, GF, está tenso o está comprimido. O de repente BF está tenso o está comprimido. Y es a partir del equilibrio. ¿Sí? Es a partir del equilibrio. Y una vez sacado los puntos cero, solo analizas esas 7 varillas. Sí. Porque es totalmente equivalente. Y, por ejemplo, ya no sería normal que te pidan si HA es un miembro cero, está comprimido. Nunca te pedirían eso. No, porque no hay fuerza. Si no hay fuerza, no. Claro, no tiene sentido ni compresión ni tensión. No hay fuerza. Ya está. Bien, eso con respecto a los nodos. No vamos a borrar acá. Porque ahí nomás queda esta estructura, ¿no? Ahora vamos a ver, ¿no? En el caso de la estructura de 2, de la estructura de la derecha. Bien,
¿Cuáles son aquí los miembros de fuerza cero? Aquí me dice. ¿Vale? F, FD, FD. A ver, si analizamos el nodo F, si bien es cierto, tenemos dos colineales, pero de esos dos colineales sí hay dos fuerzas que salen de ahí, o sea, dos miembros, ¿no? Si hubiera uno solo, un solo miembro que sale de F, ese miembro es modularidad. ¿Sí? Pero en ese caso salen dos. O sea, lo más probable es que uno de ellos esté comprimido y el otro de ellos esté tenso. ¿Para qué? Para que generen componentes contrarios. ¿Cuál ven? GB y GC. GB Y GC. y GC. A ver, si analizamos el nodo B, yo tengo aquí una varilla o un miembro AB colineal con el miembro BC. Y perpendicular o no colineal tenemos a BG, ¿cierto? Según el segundo criterio, este sería un miembro de fuerza cero, ¿cierto? Una vez que tú lo retiras, analizas lo que trae tu compañero. Porque tienes aquí AG colineal con EF. GB ya no está. Entonces, GC es el tercer miembro no colineal a AG y GF. Entonces, este de acá también es un miembro de fuerza cero. ¿Cierto? ¿No? ¿Se puede seguir retirando cosas de ahí o no? Sí. ¿Se puede decir o no? Entonces, ya no está ni GB ni GC. Ahora tienes BC o ABC, si deseas, con CD colineales. ¿Y quién es no colineal? FC, ¿no? Entonces, ese también es un miembro de fuerza cero. ¿Se puede seguir retirando? Ahora sí. ¿No? Ahora sí. Es necesario primero analizar esto. ¿Para qué? Para darse cuenta de que FD, por la misma razón, tenemos AF o GF y FE colineales, y FD también es un miembro de fuerza cero. Prácticamente retiramos todo lo de esto, ¿no? Para que eso tenga estabilidad, a AG, GF y FE hay que reemplazarle por una sola varilla o un solo miembro AE, ¿sí? AE, y a AB, BC y CD por un solo miembro AD. Y eso es estructura de estabilidad. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Sí, no? Yes. Bien. Entonces, generalmente es más que nada para poder reducir el esquema. Solamente para reducir, ¿no? Pero aún así todavía no estamos haciendo el equilibrio. Solo estamos, con las armaduras pueden ser muy complejas y reducir o quitar miembros innecesarios te puede ayudar a estudiar el equilibrio, ¿no? Porque al final de cuentas la fuerza es cero ahí, no afecta en nada. Ahora, para poder estudiar el equilibrio, tenemos dos métodos. Uno es el método de nodos. El método de nodos en armaduras planas, ojo, en armaduras planas, ¿dónde es lo que vamos a hacer ahí? ¿Ya? Resuelve dos incógnitas por cada diagrama de cuerpo libre de cada nodo. ¿Sí? Entonces, asumiendo que se conocen las direcciones dadas por las dimensiones de la armadura. Lo bueno de las armaduras es que al ser de este tipo, al ser todos los miembros de esta forma, ¿sí? Nosotros conocemos las direcciones de sus tensiones y sus conversiones. Sabemos que son a lo largo de los miembros. En esta tensión o puede ser compresión, pero sabemos lo bueno es que sabemos la dirección de las fuerzas. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. ¿Ya? Quiero ver el gráfico para poder explicarlo acá y luego vamos a pasar ahí, ¿no? Lo que se hace aquí es lo siguiente. Se analizan nodos, ¿sí? Que son esos puntitos, ¿sí? Son las conexiones, los pasadores, son los vectores de las fuerzas, ¿no? Se analizan nodos y lo que hace es equilibrio en los nodos.
¿De acuerdo? Entonces lo que hacemos aquí es lo siguiente. Al usar el método de nodos, se hace un diagrama de cuerpo libre de un nodo. No se analiza la varilla, porque la varilla es analizada. Ya sabemos que sus fuerzas son colineales y son dos, y puede ser tensión, compresión. Ya se sabe eso. Y lo que se hace aquí es analizar cada nodo. El nodo no es masivo, así que nos olvidamos del peso en el caso del nodo. Solo nos ocupamos con las direcciones de las fuerzas generadas por cada miembro. ¿Sí? Las ecuaciones de equilibrio que vamos a resolver en cada nodo van a ser dos. Suma de fuerzas en X igual a 0 y suma de fuerzas en Y igual a 0. Se usan esas para resolver fuerzas desconocidas actuando sobre nodos. Por ejemplo, las reacciones en el punto A y en el punto B, por ejemplo. ¿No? Se puede resolver eso. ¿Sí? El problema se reduce bastante a analizar cada punto. Puede ser el punto C, el punto D, el punto E, el punto D, y tienes ahí 8 ecuaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son 2 por cada nodo. Pues tienes que ver la cantidad de incógnitas que tienes también. ¿Sí? Porque incluso tienes acá cuántos, a ver. Tienes acá fuerza en esa varilla, fuerza en esa varilla, fuerza aquí, fuerza acá, y acá 5, y estas 6, P2 es 6. Y acá en estas articulaciones tenemos Bx y tenemos B sub Y, ¿no? Acá tenemos A sub X y tenemos A sub Y, ¿no? Entonces, por regla práctica, si deseas también lo puedes hacer de otra forma, pero por regla práctica generalmente asumimos direcciones positivas tanto para Bx y Ax, ¿no? Bx para ¿ves? Ese es X, Y es X. Y es X. Entonces asumimos las reacciones hacia la derecha a lo largo del eje X y hacia arriba a lo largo del eje Y. Si es que es alguna señal negativa, nos lo diría el problema. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a ver cómo vamos a aplicar esto. Bueno, acá también lo mismo. Podemos encontrar reacciones desconocidas en el punto A o en el punto C. ¿Sí? ¿Cómo? Sí. Lo que vamos a hacer aquí, ¿sí? Es por cada nodo vamos a resolver esto. Suma de fuerzas en X igual a 0 y suma de fuerzas en Y igual a 0. Eso vamos a resolver. Por cada nodo que tengamos. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles van a ser las fuerzas? Entonces, tú analizas el nodo. Por ejemplo, el nodo C. Entonces en el nodo C tenemos lo siguiente. Tenemos la varilla CB. Ok, en el punto C hay una fuerza que le voy a llamar F de CB. Digamos, voy a asumir que CB está tenso. Entonces, en el punto C actuaría esta fuerza en esa dirección, hacia la derecha, hacia la izquierda. En CD voy a asumir también que está tenso y tenemos una fuerza vertical hacia arriba en el punto C que lo voy a llamar F de CD. ¿No? Y luego tengo la fuerza P1, ¿no? Que es vertical hacia abajo. P1 que me da la magnitud. ¿No? Entonces lo que voy a hacer es suma de fuerzas aquí va a ser igual a 0. Esto se va a anular. Y FCD es... Tengo P1 y ya tengo FCD. ¿Sí? Suma de fuerzas en la horizontal es 0 y en la vertical también tiene que ser 0. Entonces FCB, para este ejemplo particular, se va a anular y FCD tiene que ser igual a P1 y me dan P1. ¿No? Y ya está. Entonces, de esa manera voy a comenzar a analizar cada punto. En algunos casos se me van a formar ecuaciones acopladas, que tengo que hacer ecuaciones. En otros casos va a ser mucho más sencillo porque así como aquí, puedo descubrir, analizando un único punto, dos valores, ¿no? FCB y FCD, por ejemplo. ¿No? Cuando analizo el punto D, ya conozco esta componente, ¿no? En C lo sumé hacia arriba, en D lo sumo hacia abajo. ¿No? Ya conozco la componente FCD, es de magnitud de 100 newton, ¿no? Entonces hago lo mismo aquí.
Lo mismo hago acá, lo mismo hago acá, y puedo analizar un sistema de ecuaciones de esa manera. Pero eso lo vamos a hacer un problemita para que se pueda entender más. ¿Sí? ¿Eh? Justo está aquí. ¿Ven lo que estamos diciendo? Si P1, si se conoce P1, quedan dos incógnitas, ¿no? En C, ¿no? Justo lo que estamos haciendo, ¿no? Con esto y conociendo P2, quedan dos incógnitas en D. Bueno, lo mismo, ¿no? Vamos a ver si tenemos aquí la solución. Bueno, es un análisis independiente de cada uno, ¿no? Ningún nodo tiene solo dos incógnitas al inicio, conviene empezar a hallar las relaciones externas. Ya, eso sí ocurre tanto en el método de nodo como en el método de secciones, que lo vamos a ver después. Hay veces donde cuando tú analizas cada nodo no vas a llegar a nada, pero no hay manera de reducirlo, ¿sí? Entonces lo que conviene, lo que generalmente ocurre es de que no conoces las relaciones aquí. No conoces las relaciones en el punto A y no conoces las relaciones en el punto C. Entonces, cuando ocurre eso, lo que tú vas a hacer es, vas a analizar ya no la armadura por nodos, sino vas a analizar la armadura completa. En ese problema de acá, sí es bien sencillo. Analizas cada nodo y comienzas a descubrir todos los términos, todos los fueros en cada miembro. ¿Sí? Uno a uno. Pero en ese aquí no. Por más que tú analices, mira que tienes solamente el nodo B y el nodo C. Y en el nodo B tienes F de AB, tienes F de DB y tienes F de CD. ¿No? Solamente en el nodo B tienes tres variables y solo tienes cuatro fuerzas con tres variables. ¿No? Tienes tres variables, en el nodo B a lo más puedes aplicar dos ecuaciones. Entonces no lo vas a poder resolver. Lo mismo ocurre en el nodo D. ¿Sí? Tienes tres variables y tienes dos ecuaciones en el nodo D. Entonces, ¿cómo lo vas a resolver? Analizando esos nodos. Pero aquí es peor, digas tú, ¿no? Porque no conozco la reacción en A y no conozco ninguna de las dos componentes. Pero acá se te puede hacer los momentos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú analizas eso a la armadura como si fuera un todo, como si fuera un todo, tú dices, ok, voy a tomar momentos respecto del punto A, ¿no? Como en el punto C es un carrito, ya cuando es un carrito, la fuerza es vertical hacia arriba, ¿no? Entonces, como tomo momento respecto al punto A, momento respecto al punto A, bueno, suma de momentos respecto al punto A, tiene que ser igual a cero porque hay equilibrio. Y es más sencillo, ¿por qué? Porque tienes normal n, que genera un momento en sentido antihorario, positivo. ¿Por qué? Por la distancia de la fuerza al punto A. Sería esta distancia que sería 4. ¿No? Más la fuerza de 3 kN que genera un momento en sentido antihorario, en este caso sería menos 3K, 3 kN, multiplicado por esta distancia perpendicular que serían 2 metros. Y es igual a 0. Colocamos el momento respecto al punto A, ¿para qué? Para no tener que lidiar con las relaciones en el punto A. Y con eso tenemos la normal en N. ¿Sí? Si tenemos la normal en N, yo ya puedo analizar el punto C por el método de nodos porque tengo dos variables y tengo dos ecuaciones. Y ya se puede resolver. ¿Sí? Entonces, incluso puede hacer lo mismo para el punto A. Toma momentos respecto al punto C y hay las reacciones en el punto A. O por lo menos una de ellas. Que debería ser la componente vertical. Entonces, de esa manera, ayudándote de los momentos cuando tienes más variables que ecuaciones en un nodo. Por cada nodo tienes dos ecuaciones. Cuando ocurre eso, te ayuda de los momentos. Cuando no ocurre eso, solamente sumemos si igual a 0 en cada nodo. ¿Sí? Ya, vamos a ver. Método de nodos. Determinar la magnitud de la fuerza sobre cada miembro e indicar si está bajo tensión o compresión. Punta típica de un problema complejo. ¿Sí? Que vendría a ser el mismo ejemplo que está acá, ¿no? Parecido. Ya, vamos a ver.
Estrategia 1. Asumir que los miembros desconocidos están en tensión. ¿Sí? Generalmente yo no sé si los miembros están tensos o comprimidos. Entonces, la primera estrategia sería que asumas que están tensos. ¿Sí? Una vez que tú asumas que están tensos, el signo de la magnitud que hay te va a indicar si fue correcto o no. Por lo tanto, jalando a sus nodos en todos lados del diagrama de cuerpo libre. Entonces, haces el diagrama de cuerpo libre en el punto B y asumes que siempre jala en el punto B. Por aquí hay una fuerza que le vamos a llamar F de BC. Y por aquí hay otra fuerza que le vamos a llamar F de BA. ¿Sí? De esta manera, soluciones positivas significan tensión y soluciones negativas significan compresión. ¿Sí? Por ejemplo, lo que acabo de hacer ahí. Asumo que la fuerza en el punto B es tensión y BA también, si yo le puse a B, que BA también. BA y BC está bien, yo puse igual. ¿Sí? Ese vendría a ser el diagrama de cuerpo libre del nodo B. Ya está. Entonces, ahí te das cuenta rápidamente de que para que eso esté en equilibrio, uno de ellos, BA o BC, uno tiene que estar en tensión y otro en compresión. ¿Por qué? Porque te va a salir una componente y se puede resolver acá mismo, ¿no? Vamos a hacerlo acá, ¿eh? Bien. Ahí se asume que están en tensión, pero Porque estoy analizando el punto B. O sea, sí. Generalmente lo que hacemos acá es decir, ok, voy a decir que de cada nodo va a salir la fuerza. A eso me estoy refiriendo. O sea, está jalando a sus nodos. A eso me refiero. ¿Sí? Está jalando a sus nodos. ¿No? Entonces, si jala sus nodos, recuerda de que una cosa es el nodo, que vendría a ser el pasador, ¿de acuerdo? Y otra cosa es la varilla, ¿no? Entonces, esa parte importante, porque, a ver, tú tienes aquí la varilla, y tienes un huequito, ¿cierto? Entonces, lo que yo estoy analizando es el nodo, ¿no? ¿Cierto? La tensión y el nodo Es contrario, es contrario. Si yo asumo que el nodo sale, el nodo está tenso, ¿no? La dirección para la varilla es contraria, ¿sí? Únicamente para la varilla. Y ahí sería tensa para la varilla. ¿Cierto? ¿Sí? Ya está. Entonces, aquí, por ejemplo, tú puedes hacer lo siguiente, ¿no? Si analizamos eso, quiero registrar la solución, sino para poner, creo, voy a hacerlo yo. Aquí, por ejemplo, decimos, ok, suma de fuerzas en el eje X igual 0. ¿Eso qué implica? Sería 500 más FBC coseno de 45, FBC coseno de 45 igual 0, ¿no? Así que FBC coseno de 45 es 1 sobre la raíz de 2. Así que te va a salir menos 1 de la raíz de 2, bueno, disculpa, raíz de 2, pues pasa a multiplicar, ¿no? Raíz de 2, mejor recordar que menos 500 por raíz de 2. ¿Sí? Entonces BC está comprimido, en efecto. Está comprimido. ¿Sí?
Pues será negativo. Y ahora, ¿qué más? Si tengo, lo voy a hacer aquí, ¿no? Solamente como para que se vea la aplicación. Entonces, suma de fuerzas en el eje Y igual a 0, ¿no? Entonces, tenemos aquí qué cosa. Tenemos FBA menos FBA, que es vertical hacia abajo, y menos, aquí será coseno, pero bueno, va a ser exactamente lo mismo porque seno y coseno con el 5 es 1 sobre la raíz de 2, ¿sí? Y quiero hacer exactamente lo mismo, ¿no? Problema. ¿Sí? Acá sería más, bueno, menos FBC coseno de 45, igual 0, ¿no? Así que tienes FBA. Sería menos FBC, que es eso, por coseno de 45, que es 1 sobre de 2, más 500. O sea, BA está tenso. ¿Sí? Y ya está. Entonces, dicho eso, vamos a asumir que BA y BC son positivos en magnitud. Listo. Si ambas fuerzas están positivas, se confirmará lo asumido. En ese caso no. BA será positivo y BC será negativo. Listo. Entonces acá tenemos la reducción de todo el problema, ¿no? Tienes, si analizas el nodo B, que fue lo que nosotros encontramos, que F de BC, y de aquí era 500 rey de 2, ¿no? Menos, ¿cierto? Menos, o sea, sentido contrario. 500 rey de 2 es 77,1 aproximadamente, pero eso aplica sobre el nodo B. Y sobre el nodo, y sobre la varilla es contrario. Es por eso que está comprimido. ¿Sí? ¿Y qué nos salió para el caso BC? Nos salió negativo. Entonces, cuando analizamos al nodo y nos sale negativo, decimos que el nodo BC está comprimido. Si analizamos el nodo y nos sale positivo, BA, decimos que la varilla o el miembro BA está tenso. ¿Sí? Acá tienes en BA, nos salió más 500. Así que la dirección era correcta. Hacia abajo para el nodo. Para el miembro, hacia arriba, tenso. Por equilibrio, el otro extremo tiene que ver 500, ¿cierto? Y por equilibrio, el otro extremo tiene que ser contrario, 707,1. Pero ojo, estos de acá, estas fuerzas que están aquí, no actúan sobre los nodos, actúan sobre los miembros. ¿Sí? Tú tienes que considerar la fuerza sobre los nodos. Entonces, sobre el nodo, por ejemplo, el nodo A sería contrario. Y el nodo C también es contrario. Ley de Newton de igual magnitud. ¿No? En el nodo C, tú desconoces qué fuerzas. Desconocerías esta componente y esta componente. ¿Sí? Haciendo el mismo análisis, ya vamos a hacerlo. Tenemos el nodo C. Tenemos una fuerza aquí de 500 raíz de 2. Tenemos una fuerza vertical que era la reacción en C. Y tenemos una fuerza horizontal que le vamos a colocar saliente al nodo, que le vamos a llamar F de AC. Y hacemos lo mismo. Hacemos suma de fuerzas en el eje X y eje Y igual a 0. Suma de fuerzas en el eje X, por ejemplo, igual a 0. ¿Qué te da? Ahí tenemos los resultados, pero lo vamos a hallar. En el eje X tenemos menos FAC más 500
más 500 raíz de 2 por este es 45, ¿no? Por el coseno de 45. Coseno de 45 es 1 entre la raíz de 2. Se cancela la raíz de 2 y te queda que FAC es 500. Te sale positivo, así que la varilla C está tensa. Y acá está. Está tensa. ¿No? Entonces, ahí está, 500, ¿no? 500 acá y 500 también para la varilla. Si haces lo mismo para el eje Y, igual a 0, tienes RC, que es la reacción en el punto C positivo, y tienes la vertical hacia abajo, 500 raíz de 2 por seno de 45, que también es 500, también 500. Igual 0, así que la reacción en el punto C va a ser 500. ¿No? Y ahí está ese 500. ¿No? Generalmente, la estrategia aquí generalmente es comenzar de un nodo con menos variables. ¿Sí? Puede ser el nodo B, por ejemplo. Puede haber sido también el nodo C de frente, ¿no? Aunque en el nodo C tendría esto también, lo mismo. ¿No? Si hallas por momentos en la fuerza 500, se podría, ¿no? Pero generalmente es conveniente comenzar de un nodo con menos variables. Y luego vas a de otros nodos con cada vez menos o más y más variables, pero la que tenga más variables, como en el caso de A, la dejas para el final, ¿no? En ese caso acá teníamos 3 fuerzas, acá teníamos 3 también, y acá tenemos 4 fuerzas, ¿no? Y la dejamos para el final. Si tú haces lo mismo, suma de fuerza en X igual a 0 y en Y igual a 0 para el punto A, te van a salir que estos componentes van a ser 500, 500, 500. ¿Sí? Y debido al signo que te salga, puedes decir si la varilla está comprimida o tensa. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Ya está. Entonces, estrategia 2 dice: por inspección es posible intuir el estado correcto de algún miembro, de lo contrario se asume un sentido. A veces por simple inspección, dice, ok, esta varilla, la varilla, vamos a ver la varilla B. Si te enfocas únicamente en la varilla B, está siendo jalada por esta fuerza, ¿cierto? Generando una reacción aquí. Lo más probable es que, como está siendo jalada, se tense. Es probable que se tense. ¿Sí? Entonces lo que asumes es una tensión, y con una tensión asumes direcciones. ¿Sí? En mi opinión, la mejor manera de poder intuir, porque puede no funcionar la estrategia por la inspección, es asumir una dirección de tensión en el nodo. Y con el signo descubrir si se tenso o no. Esa es la estrategia 1. ¿Sí? Aún así, en la estrategia 2 te dicen eso, ¿no? Por inspección no puedes intuir el estado, pero si lo asumes y sale contrario, sale negativo, quiere decir que solamente te equivocaste y no parece nada. Igual es válido, ¿no? Podrías intuirlo más que nada para saber el signo y que todo te salga positivo, más que nada para eso. ¿Sí? Bien. En este caso se empieza por alguno de los nodos con menor número de incógnitas, ¿no? Casos especiales, y te vas trasladando a nodos que tengan cada vez más incógnitas, ¿no? Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? ¿No? ¿Todo bien? Ya. ¿Sí, no? ¿Chat, no? ¿Sí? Estrategia, sí, son dos estrategias. En realidad que la 1 es simplemente colocar en los nodos fuerzas jalantes, jalando los nodos. O sea, FBA jala el nodo B y FBC jala el nodo B, ¿no? Y en función al signo que te salga, podemos deducir si el miembro está tenso o comprimido, ¿no? Y la estrategia 2 es que tú analices la estructura primero
y intentes intuir si está tenso o no. ¿Para qué? Para que a priori coloques la dirección correcta, ¿no? De repente, esta aquí está tensa, para mí está tensa, así que sobre B debería jalar hacia abajo, ¿no? Y para mí BC está comprimida porque está recibiendo toda la carga de 500 sobre BC. Debe estar comprimida, así que sobre B estaría una fuerza contraria, ¿no? Sobre el nodo B. ¿Sí? Entonces, lo asumes a priori, ¿para qué? Para que todas las cantidades sean positivas. Más que nada eso. Aún así, si no te sale positivo, quiere decir que falló tu intuición. Nada más. Pero no pasa nada. Bien. Con esto terminamos lo que es nodos. ¿Ya? ¿Y qué hicimos? Identificamos armaduras, construcciones, y entendimos la hipótesis de diseño de armaduras y también lo que son fuerzas ceros. Y aplicamos el método de nodos. ¿Ya? Vamos a ver ahora, nuevamente recordarles que el día sábado tenemos práctica 2. Vamos a ver ahora el método de secciones, que es lo que nos toca el día de hoy. ¿Ya? ¿Qué se espera? Bueno, aplicar el método de secciones para armaduras planas en el espacio, ejemplos ingenieriles usando descomposición de fuerzas y equilibrio corporal para tener fuerzas y reacciones. Aquí la intención va a ser la misma: encontrar la tensión en algunos miembros y saber si están comprimidos o están tensos. Esa es la estrategia, esa es la intención de los métodos, tanto el método de nodos como el método de secciones. Entonces decimos acá, si los miembros de una armadura son rectos, solo experimentan fuerzas internas. Vamos a ver qué es eso. Axiales, ¿no? Llamadas primarias, ¿no? Nos referimos a esto de acá. Si estos miembros son totalmente rectos, no estamos teniendo en cuenta el peso de los miembros, entonces ya sabemos que las fuerzas son o de tensión o de compresión, ya sabemos, y son axiales. Axiales es a lo largo del eje que definen estos miembros, ¿no? No vamos a encontrar una fuerza así, pues, ¿no? Si hubiera cero, ¿no? Ya, ahora, el tema está en que lo que se hace es decir, si en toda la varilla las fuerzas son axiales, entonces lo más probable es de que una fuerza interna también sea axial. Entonces lo que se hace es se hace un corte. Se hace un corte imaginario, y divides al miembro en dos partes. Parte superior, que está acá, y parte inferior, que está acá. ¿Sí? Si asumes inicialmente que la varilla entera está tensa, cada miembro tiene que evitarmente dar tensión. Tensión aquí, tensión acá y tensión aquí. Resistencia, me hacen gorro. Entonces, simplemente dividimos para poder analizar la tensión. Algo parecido hacíamos con las cuerdas, ¿no? Las cuerdas ideales, ¿no? Teníamos una cuerda y decíamos, ok, la tensión y la misma tensión aquí, la misma tensión acá, tensión en cualquier cuerda, ¿no? Saben que este concepto se extrapola para miembros rectos. Entonces, hacemos un corte imaginario, en ellos apareciendo dichas fuerzas de manera axial, ¿no? Son fuerzas internas. Bueno, ese es el caso de tensión, y este es el caso para la compresión. Lo mismo, ¿no? Cada miembro tendría que estar comprimido, así como el miembro general, el total, está comprimido, ¿no? Es la misma idea. Lo importante es hacer correctamente la sección, ¿no? Tú haces esta sección, este corte, ¿no? Pues se llama el método de secciones, o el método de cortes, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Por ejemplo, tenemos una estructura como esta. Vamos a ver la parte izquierda. Tenemos la estructura que está articulada en A,
unida en B, en G, en C, en F, en D, y nuevamente unida en E por un tipo carrito, ¿no? Entonces, generalmente a veces nos interesa saber si la estructura en GC está tensa o está comprimida y cuánto es la tensión, ¿no? Si te das cuenta, no hay manera de poder reducir esa estructura. No hay manera de reducirla. ¿Por qué? Porque hay cargas en los nodos. Tienes carga en el punto B, tienes carga en el punto C, tienes carga en el punto D, en el punto A, en el punto E, en el punto F hay 4 fuerzas, en el punto G hay 4 fuerzas. No hay manera de reducir esto por fuerzas de miembro de fuerza cero. Entonces, ¿cómo se puede reducir? Si aplicamos nodos, tendríamos que aplicar para cada uno de ellos, si te das cuenta de que en el nodo B hay ¿cuántas incógnitas? 1, 2, 3 incógnitas, y tenemos 2 ecuaciones. En el nodo G, peor. Bueno, igual, ¿no? 1, 2, 3, 4, nada. En el nodo C tenemos 1, 2, 3, 4. Ese por lo menos es una incógnita. Entonces, en el nodo F, lo mismo. Entonces, lo más probable es que tengamos que comenzar con el nodo A o con el nodo E, donde solo tienes 1, 2, bueno, acá tienes 4. Pero en el nodo F tienes 2, tienes 3 nada más. Está aquí, 1, 2 y la normal. Tienes 3, es el menor. Entonces, generalmente comenzamos con el E, si es que aplicamos el método de nodos. Para poder resolver con el método de nodos, tendrías que hacer equilibrio rotacional y hacer suma de momentos igual a 0. Respecto del punto A, y hallarías la normal en E. Una vez ya la normal en E, ya puedes hallar esas dos fuerzas. Luego harías equilibrio respecto a E para hallar una de las reacciones en A. Que vendría a ser esta, incluso no podrías hallar. Y es un miembro más acá. Entonces, partirías del nodo E y comenzarías a ir del nodo E al nodo D, luego del nodo D al nodo F o al nodo C. Y si se puede resolver hasta llegar hasta el nodo al que te están pidiendo. Por ejemplo, que te pidan hallar la tensión en GC, ¿no? Entonces sería muy laborioso el método de nodos por una estructura como esta, ¿no? Que se puede aplicar, por supuesto, solamente que es mucho más extenso. En lugar de eso, en lugar de aplicar método de nodos para ese tipo de problemas, es preferible aplicar el método de secciones. Y lo que se hace es decir, ok, yo tengo la estructura, tengo la armadura, y lo que voy a hacer es voy a hacer una sección. En sección A, A', ¿no? Y lo que voy a hacer es, voy a cortar a BC, voy a cortar a GC, y voy a cortar a GF. De esta manera, y de esa forma voy a dividir mi armadura en dos armaduras. FBC, FBC, FGC, GC, EF y GF. ¿Sí? Cuando tú divides, tú lo que puedes hacer es trabajar equilibrio para cada miembro, o la armadura, o la subarmadura izquierda o la subarmadura derecha, ¿no? Y aquí lo que resolverías es suma de fuerzas en X en Y igual a 0 y también suma de momentos, ¿sí? Y generalmente vamos a usar los momentos. ¿Por qué? Porque ayuda bastante, porque tienes fuerzas que pasan por un mismo punto. Por ejemplo, quieres hallar, vamos a ver si el de acá se acomoda. Punto C. Ya. Por ejemplo, vamos a estudiar a la estructura izquierda. ¿Sí? Voy a aplicar momentos para poder reducir mis cálculos. ¿Sí? Voy a aplicar momentos para poder reducir mis cálculos. Y yo lo que voy a hacer momentos respecto, para la estructura izquierda, del punto C. Yo sé que eso es 0 porque hay equilibrio.
¿Dónde está el punto C? En la prolongación de estas fuerzas. Aquí está el punto C, pues. O sea, que el momento FBC, como pasa por el punto C, es cero. Y el momento de FGC, como pasa por el punto C, también es cero. ¿No? Me queda este momento, que si conozco la distancia lo puedo hallar, me queda esto de aquí, y me queda esto de aquí. Si es que solamente hubiera uno solo, ya podría hallar A sobre Y, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo. Entonces, este tipo de estrategias va a funcionar bastante con el método de secciones. Generalmente vamos a tomar momentos respecto de un punto conveniente para que todo el resto se anule. Generalmente. ¿Ya? Y poder hallar variables independientes. ¿Ya? A ver, vamos a ver más. Están comprimiendo la fuerza. ¿Ya? Cada sección puede resolver 3 incógnitas, que es lo bueno del método de secciones, que te permite resolver, o sea, cada sección se está refiriendo o a esta sección o a esta sección de aquí. ¿Sí? Pues cada sección puede resolver 3 incógnitas. Elija la sección más conveniente, en este caso convendría elegir la sección derecha porque tiene menos variables de repente, ¿no? Por ejemplo, aquí convendría tomar momentos respecto al punto G. ¿Para qué? Para que el momento de esa fuerza y esta fuerza se anule, ¿no? Y puedas hallar la reacción en Y, ¿no? O una proporción en Y, una ecuación entre y FBC, por ejemplo, ¿no? Pero no solamente vas a usar los momentos, sino que vas a usar sumatoria de fuerzas en X y Y igual a 0. ¿Ya? Para ese caso, ninguna sección tiene solo 3 incógnitas. Al inicio conviene empezar a hallar las reacciones externas. Bien, lo mismo que en el caso de los nodos, ¿no? Lo mismo que en el caso de los nodos, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Si es que yo comienzo a usar momentos, no voy a llevar a muchas ecuaciones. Entonces, lo que conviene aquí, para ese estructura en especial, tomar la estructura completa al inicio. Tenemos una normal aquí, normal en E. Hay un momento respecto a, ¿no? Si hay un momento respecto a, ya puedo hallar la normal en E. Una vez que tengo la normal en E, ya tengo esa fuerza. Y si analizo momentos respecto al punto G, ya puedo hallar ¿quién? FBC. Porque los momentos de todas las demás sí se conocen. ¿Está claro eso o no? Vamos a ver el problema, ¿no? Vamos a ver aquí, ¿ya? Para que se entienda. Dice, hay la fuerza en los miembros. Antes de eso voy a tomar licencia, ¿ya?
Ya. Ya, problema número 4 dice, hallar la fuerza en los miembros FG, DC y GD. Ya. Te piden la fuerza en los miembros FG, DC y GD, como siempre, indicando si están en tensión o compresión de la armadura, mostrada en el método de sección, mostrada con el método de sección. Te da una nota, solo por si acaso. Direcciones verticales a las cargas son sobreentendidas. Ángulos de 90 se sobreentienden en los miembros de H, por ejemplo, de H, el miembro CG y el miembro DF se sobreentienden perpendiculares, ¿no? En 90 grados. 90 grados. ¿Sí? Sobreentienden perpendicular. ¿Ya? Más que nada, ¿por qué? Porque generalmente en los diagramas de estructuras o armaduras no te dicen que es 90 grados, ¿sí? Incluso CG también, ¿no? Pero se tiene que sobreentender que sí, como es vertical, se tiene que entender que es 90 grados, ¿no? A ver, veamos aquí. Como me están pidiendo FG, DC y GD, ¿no es FG? ¿No es F? Ah, FG, está FG, me piden DC, DC, me piden GD. Lo conveniente es usar un corte así. ¿Cierto? ¿No? Te conviene usar ese corte. Ahora, lo que va a ocurrir aquí es muy parecido a lo que ocurría o lo que mencionaban en el esquema anterior. Para poder resolver esta estructura, por ejemplo, primero hay que hallar las reacciones, o la mayor cantidad de variables en las reacciones. ¿Sí? Va a ocurrir algo muy parecido. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir, ok, en el punto A tenemos una reacción a X, o a X, y una reacción a sub Y. Y en el punto E, como es un carrito, le voy a llamar reacción Y. ¿Sí? Son todas las fuerzas que hay. Entonces, primero voy a tomar el problema como si fuera un todo. Solución. Y digo, suma de momentos respecto a un punto conveniente. En este caso me conviene el punto A. Sin hacer la sección, ojo, todavía no hago la sección. Ya indiqué la sección, pero todavía no la voy a hacer. Suma menos en el punto A tiene que ser igual a 0. De las fuerzas. Como es el punto A, X y Y no tiene nada que ver acá. Y tenemos las fuerzas de la armadura completa de 1000 libras, 2000 libras, 6000 libras aquí y RE. Ya está, ya puse RE. Comenzamos, ¿no? Tenemos 1000, que es vertical hacia abajo, así que en un momento horario, menos 1000, multiplicado por la distancia perpendicular, que vendría a ser 12 pies. ¿No? Más la fuerza de 2000, en este caso nuevamente horario, o sea, menos 2000, multiplicado por la distancia perpendicular, que es 24. ¿No? Y luego tienes 1000 de nuevo, más 1000, multiplicado por 36. Ah, disculpe, aquí es menos 1000, ¿no? También es horario. Más RE, que sí genera un momento en sentido antihorario respecto de A, RE, multiplicado por 48. ¿Cierto? Y eso tiene que ser igual a 0. Bueno, de aquí ya sale R. A ver, ¿cuánto sale eso?
Tienes por 12. Más 2000 por 24. Más 1000 por 36. Y esto lo dividimos entre 48. Sale 2000. Sale 2000. 2000 libras. Entonces ya tienes una reacción. ¿Sí? De manera sencilla. Podemos hallar otra. Podemos hallar a Y. ¿Qué tenemos que hacer? Voy a hacerlo de esta manera, solamente para... Rápidamente lo voy a borrar y lo voy a cambiar para que me alcance el espacio, ¿no? Ya está. Entonces, ahora quiero hallar la componente vertical de la reacción en A. Entonces, tomo un momento respecto a E. ¿No? Entonces, suma de momentos respecto de E es igual a 0. Lo puedo hacer sí porque está en equilibrio. Entonces, RE no genera momento respecto de E y AX tampoco. ¿Cierto? Quienes generan momento sería AY y estas tres de aquí. ¿Cierto? Hacemos lo mismo. AY genera momento horario. Ese sería menos AY por la distancia al punto E, que sería 48. 48. ¿No? No, incluso, vamos a hacerlo más rápido. ¿Por qué? Porque tenemos 2000 arriba en la vertical, ojo, en la vertical tenemos 2000, 1000, 1000. Tenemos 4000 hacia abajo y tenemos reacción en E 2000. Así la reacción AY tiene que ser 2000 también. ¿Cierto? Entonces, en lugar de hacer esto, va a ser lo mismo. En lugar de hacer esto, decimos aquí lo siguiente. Conviene usar suma de fuerzas en Y igual a 0. Tendrías AY de vertical hacia arriba, a su Y, más menos 1000, menos 2000, menos 1000, menos 2000, menos 1000 de nuevo, más RE, que es 2000, igual a 0. O sea que AY también sale 2000. 2000 libras. ¿Sí? Si haces suma de fuerzas en el eje X igual 0, ¿qué obtienes? Que AX es 0. ¿Sí? Listo. Entonces, generalmente, este de aquí, para algunos problemas, es el primer paso para poder aplicar el método de secciones, porque no conocemos las reacciones, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a usar el método de secciones para, bueno, vamos a hacer el corte A', ¿sí? Y vamos a trabajar con la estructura derecho. De la armadura derecha, ¿no? Armadura derecha. Incluso me falta de espacio, pero voy a intentar. Tenemos más o menos algo así.
Y ya está. Entonces, aquí se borra, ¿no? Se borra enterito. Y sería así. Ya está. Así lo vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, de la armadura, ya no hablamos del nodo, de la armadura, yo tengo esta fuerza que le voy a llamar fuerza CD. Fuerza DC. También tengo la fuerza GD. Está allí. GD. Y también tengo la fuerza GF, que vendría a ser esta de acá. ¿Sí? ¿Qué otra fuerza sobre la armadura tengo? La reacción o la carga de 1000 libras. ¿Sí? ¿Y qué otra fuerza también tengo? Tengo la reacción en E de 2000. ¿Sí? Ya está. ¿Cómo voy a proceder? Generalmente tienes que elegir, puedes elegir 3 ecuaciones. Lo bueno es que son 3 ecuaciones que puedes aplicar sobre cada sección de la armadura. Y acá tienes 3 incógnitas, así que con estas ecuaciones es suficiente para poder resolver. Solamente que tienes que escoger correctamente las ecuaciones que vas a usar. Puedes usar suma de momentos en X y en Y y la suma de momentos respecto del punto E y te va a salir el problema. Lo bueno del método de secciones es que si escoges el momento respecto a un punto conveniente, lo haces más rápido. ¿Sí? Por ejemplo, lo que estaba diciendo, este FGD, si tú lo prolongas, y el FGF, si tú lo prolongas, ¿llegas a qué punto? Llegas al punto G. El punto G. Entonces, ¿qué te parece si tomo momentos respecto de G? ¿Puedo hacerlo? Sí, sí lo puedo hacer. Entonces tomo suma de momentos respecto de G. Eso tiene que darte 0. ¿Y por qué tomo el punto G? Porque FGD, como pasa por el punto G, no genera momento. Y FGF, como pasa por el punto G, tampoco genera momento. Entonces solo te queda una variable. Estos son valores conocidos y ya puede ser FDC. ¿Sí? Entonces sería el momento de la fuerza 2000. Vamos a hacer eso. Incluso vamos a hacer lo siguiente. Para poder trabajar con las componentes, ya no trabajemos con FDC, si quieres, ya no trabajamos con esta, trabajamos con sus componentes. Una componente vertical y una componente horizontal. ¿No? Como la relación es de 1 a 3, entonces sería esta componente sería la FDC. FDC. ¿Por quién? La vertical es como 1, o sea, 1 entre la raíz de 10. Y la componente horizontal sería FDC entre 3 entre la raíz de 10. ¿No? Y ya está. Entonces, ahora sí. Ahora sí. Comenzamos. La FDC, ¿sí? La fuerza de FDC entre 3 raíz de 10. 3 raíz de 10, sí. No, es 3, disculpe. Aquí no es 3 abajo, es 3 arriba. Es 3 entre las reglas. Ya está. Ya. Tenemos la fuerza 3 FDC entre la raíz de 10, genera un momento en sentido antihorario. Así que es 3 FDC entre la raíz de 10, positivo, multiplicado por la distancia al punto G, que vendría a ser esta distancia perpendicular. Hasta acá. Esa distancia perpendicular. ¿Cuánto es eso? Tenemos que aplicar geometría.
¿Sí? Como esto es 12 y es como 3, esto es como 2, eso es 8. ¿Sí? Así que sería por 8 pies. ¿Sí? 2 por 4, 3 por 4, sí, está bien, 8. Por 8. Ahora tengo la componente vertical de F de C. Sería, esa componente también genera un momento en sentido antihorario. Sería más F de C entre la red de 10, ¿no? Y esa fuerza debería ser, está aquí, ¿no? La prolongas, no, esa es la vertical, ¿no? La vertical. La prolongas y sería esta distancia. Multiplicado por 2. Multiplicado por 2. Luego, ¿qué más? La fuerza de mí genera un momento en sentido horario, que sería más menos 1000, ¿sí? También multiplicado por esa distancia que es 12. Y luego tienes la fuerza de 2000, que genera un momento en sentido antihorario, que sería más 2000, multiplicado por la distancia desde el punto G hasta el punto E, que sería 24. Es igual a 0. Resolviendo eso, tienes la fuerza de C. Vamos a ver rápidamente. 3 por 8 es 24, más 2 es 36. Tienes un diferencia entre la raíz de 10 veces F de C. Y acá tienes ¿cuánto? Tienes 1000 por 12 más 2000 por 24. Esto de abajo es 60, es menos. 2000 por 24 menos 1000 por 12. Es 36.000. Lo que está acá es 36.000. Cuando pasa al otro lado, te queda menos 36.000. F de 0 es negativo. ¿Sí? A eso hay que multiplicarlo por raíz de 10 y dividirlo entre 36. Si divides esto entre 36, te queda 1000 y lo multiplicas por la raíz de 10. Te queda 3162. ¿Sí? Entonces, F de C te sale menos 3162. ¿No? Libras. Como sale negativo, es compresión. ¿Sí? Lo mismo. Falta. Ya. Entonces, con eso ya F de C. Ahora, ¿cómo hallo FGF, ¿no? Esta componente de acá. FG. Tengo que hacer lo mismo. Tengo que tomar solo momentos respecto a un punto conveniente, ¿no? Entonces, en ese caso, me conviene tomar su momento respecto al punto, ese punto es el punto D, ¿no? Porque con eso anulo F de C, anulo 1000 y anulo FGD. Y solamente me quedan en la estructura 2000 aquí y FG. No está quedando claro. ¿Sí? No sé si está quedando claro, chicos, ¿no? Si no, dime nomás, ¿eh? Entonces, tienes aquí esta estructura, ¿sí? Entonces, tú tienes aquí, por ejemplo, FCD. FCD. Por acá tienes FGD. FGD. Y por acá tienes
FG. FG. ¿Cuál conocemos? Conocemos DC, ¿no? DC. Conocemos el X. Y ya sabemos cuánto vale. Podremos usar otro tipo de ecuaciones, pero nos conviene tomar momentos respecto a este punto, que es el punto D. Acá también tenemos la carga de 1000. Y tenemos la reacción de 2000. ¿Sí? Entonces, ya está. Tomamos momentos respecto al punto D. Suma de momentos respecto de D tiene que ser igual a 0. Suma respecto de D tiene que ser igual a 0. Entonces sería, todas esas fuerzas se anulan. Y sería FGF, genera un momento en sentido horario, entonces sería menos FGF, multiplicado por ¿cuánto? La distancia del punto D hasta acá. Se lo habíamos hallado, creo que era 8, ¿no? Era 8. Por 8. ¿No? Luego, la fuerza de reacción en el punto E de 2000 genera un momento en sentido antihorario. Entonces sería más 2000. ¿Por quién? Por la distancia, las prolongas, y sería esta distancia de acá. D a la línea de acción, ¿no? El gráfico está claro que es 12, ¿no? Por 12. Igual 0. Listo. FG, ¿cuánto sale? 2000 por 2 entre 8. 3000. 3000 libras. Como sale positivo, tensión. Y la última, que ya tenemos FCD, tenemos FGF, la última sería FGD, ¿no? Entonces, podría ser lo siguiente, ojo, es una opción. Podría ser que tomemos momentos respecto a la prolongación de este de aquí, ¿no? Con el de acá, ¿no? La prolongación de ese punto, con el de acá. Acá tenemos un punto O, por ejemplo. Tomar momentos respecto a ese punto anularía FCD y anularía también FGF. Nos quedarían los 1000 de la carga en D, los 2000 de la reacción en E y FGD, que es lo que queríamos hallar. Ahora, puede ser así, pero obviamente como solo nos queda una fuerza, lo conveniente sería que hagas suma de fuerzas igual 0, pues, ¿no? En X y en Y. No, pues solo nos queda una nada más, ¿no? Una incógnita nada más. Entonces, aquí lo conveniente es de que FGD lo descompongas. Y tienes una componente y otra componente de FGD, ¿no? Ese FGD viene por acá, ¿no? Entonces la componente horizontal es como 3 y la componente vertical es como 2. 9 más 4 es 13. Entonces esa componente es 3 entre la raíz de 13 FGD. Y esto es 2 entre la raíz de 13 FGD. Listo, ya está, ya salió. Suma fuerza en el eje X igual a 0. Tienes, bueno, tendrías que componer también FCD. Ya tienes sus componentes. Tendrías que componer FCD aquí y acá, ¿no? Y eso sería por 1/3, no, por 1 entre la raíz de 10 y 2 entre la raíz de 10. Vamos a comenzar, ¿bien? Tienes menos 3 entre la raíz de 13, menos 3 entre la raíz de 13, FGD, ¿sí? FCD es como 3 más menos 3 entre la raíz de 10, FCD, que ese ya lo tengo, que es 3162. 3162.
¿Qué más hay? Nada más, 0. Igual 0. Ya tienes F y G. ¿No? No es todo, ¿verdad? Ojo, me salió negativo. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sigo sumiendo la dirección que colocamos al inicio. Sigo asumiendo que FCD está saliendo. ¿Sí? Yo lo sigo asumiendo. Ya, te sigo colocando el signo. Ya está. Entonces aquí ya tengo FGD, ¿no? Que sería positivo y sería 3162 por raíz de 3 entre la raíz de 10. ¿No? 3605 me sale. Y positivo. Positivo, tensión. Y ya está. Esa es la respuesta. ¿Sí? Lo interesante es de que es el método más rápido, porque por nodo se demora más. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Pregunta. ¿Por qué no se toma en cuenta la fuerza F de F y de E? De F y de... No, lo que pasa es que es una fuerza interna. ¿No? Es una fuerza interna. O sea, para la subsección, para esta pequeña armadura, esta subarmadura derecha, las fuerzas en DF, que aparecen en DF, que en realidad debería ser 0 porque es un miembro de fuerza 0, y en DE siguen siendo internas para la armadura. ¿Sí? O sea, son miembros internos para la sección que yo estoy escogiendo, ¿no? Entonces, es como tener un sistema, aquí ya, es como tener un sistema, ¿no? Si tú quieres analizar el equilibrio, analiza las fuerzas externas del sistema, no las fuerzas internas entre ellos, ¿cierto? Para el equilibrio son las fuerzas externas del sistema. Entonces, yo tengo, mi cuerpo rígido es una estructura como esta. Algo así. ¿Sí? Esa estructura. Y yo estoy analizando las fuerzas externas que efectúan en estos puntos. ¿No? La externa de 1000 libras, la externa de 2000 libras. ¿Sí? Es por eso que no involucra la fuerza entre DF y la fuerza entre DE. O FE, por ejemplo, ¿no? ¿Estamos bien? Ya. Ya estamos. Son rapidísimo. Bien, vamos, bueno, hasta aquí va a venir la práctica 2. ¿Sí? No viene, si bien es cierto, hay más temas. Tenemos todavía, aparte de esto, tenemos armaduras en 3D. Pero eso ya lo dejamos para la siguiente clase, para la siguiente práctica. ¿Ya? Sí. ¿Cómo? No, 3 de noviembre. Viene hasta secciones. ¿Sí? Viene secciones. En la siguiente clase hacemos la teoría, pero igual no va a venir. ¿Ya? Y hacemos más problemas también. ¿Esta querías o la anterior? Pues sí. Ya, bien chicos, entonces la práctica 2, listo. La práctica 2 viene en estas secciones, ¿sí? A pesar que hay más temas, eso ya lo vemos ya la siguiente semana. ¿No? Solo que vamos a tener que avanzar un poco más rápido a partir de la siguiente semana. ¿Así hay una pregunta? Adelante. ¿Qué? En X.
Ah, sí, sí estaba. Me olvidé de colgarlo. Sí, tienes razón. Solamente sumé dos de arriba, faltó la de abajo, incluso. Y tienes razón. Ahí su compañera nos ha dado una corrección. Acá tengo que colgar menos la fuerza FG. Igual 0, ¿no? Y la fuerza de F ya la llamo, ¿no? ¿Cuánto salía? No, estaba acá. 3000, ¿no? Eso es 3000. ¿Sí? Está bien. Está la fuerza de G y también horizontal. Vamos a sacar esto. Sería menos es una fuerza pequeña, por favor verifíquenlo. Por favor verifíquenlo. Sale 0, y sale negativo. 0,317. Sí, por favor verifíquenlo, ¿sí? Bien. Eso sería todo, chicos. El día de hoy. El examen va a ser no para la solución. Ah, ¿con solución? No, porque envíes factura eso. No, no. Fue para marcar, responder. Hasta luego, nos vemos el día jueves. Muy bien. Bueno.